Una vez que hemos visto las distintas microestructuras, fases que se pueden formar en un acero en función de la temperatura y el tanto por ciento en carbono que tienen, vamos a ver cómo se verían dichas microestructuras bajo un microscopio, cuando las analizamos con un microscopio óptico. Antes de verlas, hay que decir que para la caracterización microestructural en un microscopio óptico hay que realizar una serie de pasos previos en el material para poder ver la microestructura que posee. El primero de ellos vamos a representar una barra de acero. El primero de ellos sería realizar un corte en el material para extraer una pieza. Dicha pieza posteriormente se embute en resina para su mejor manejo y posteriormente a esta muestra embutida en resina se realiza lo que se denomina la preparación metalográfica, que consiste en 3 etapas. Una primera etapa de desbaste superficial, se realiza con papeles de carburo de silicio de distinta granulometría, desde mayor granulometría se va pasando por distintos papeles hasta menor granulometría, todo para dar una rugosidad superficial determinada a la superficie de la muestra que queremos ver. Se pasa por una etapa posterior de pulido, donde se da un acabado especular. Prácticamente la superficie de la muestra tiene rugosidad muy pequeña y se ve como un espejo. Ese pulido se puede hacer con pasta de diamante o se puede hacer con distintas suspensiones acuosas de alúmina. Y por último, para observar la microestructura de la muestra, del acero, bajo el microscopio, se realiza el ataque metalográfico. Cada material tiene un medio de ataque característico. Algunos tienen varios en función de las fases que se desean analizar. Se ataca con un reactivo o con otro. En concreto, para el acero, el reactivo típico con el cual se revela la microestructura del material se denomina nital. El nital es una disolución alcohólica de ácido nítrico en una proporción de 1 a 5 mililitros en un alcohol que puede ser etanol y en algunos casos es metanol, al cual se añade en una proporción de 100 mililitros. Este medio de ataque, la pieza, una vez preparada superficialmente, se va a introducir en ese medio de ataque y ese medio de ataque lo que va a hacer es disolver preferentemente la fase rica en carbono. La fase más rica en carbono de un acero es la cementita. Cementita que, como hemos visto, puede llegar a tener hasta un 6,67% en carbono. Tiene esa cantidad en concreto de carbono, 6,67% en carbono. Por lo tanto, es la fase que se disuelve y eso nos permite la caracterización microestructural del acero y de ver cuáles son las fases cristalinas presentes en el material que nosotros estamos analizando. El nital, además de atacar preferentemente la cementita, en un acero libre de ella, ataca también el límite de grano. Esta es la microestructura típica de un acero ferrítico. Un acero que tiene una proporción en carbono muy baja, inferior al 0,02% en carbono, y a temperatura ambiente esta sería la microestructura que se observaría después de realizar las etapas que acabamos de ver. Vemos la presencia de granos
vemos la presencia de todos los granos son ferríticos, como se observa la ferrita, se observa como un grano cristalino blanco bajo el microscopio tras el ataque metalográfico. Vemos los límites de grano revelados como una franja oscura y en ciertos lugares vemos franjas oscuras más predominantes porque en un acero ferrítico, debido al diagrama de fases, lo que nos dice el diagrama de fases, vemos como a temperatura ambiente, entonces tenemos diagrama de fases en la zona ferrítica, vemos como a partir de, dependiendo de la cantidad de carbono, pero generalmente a partir de 600 grados se forma también cementita, como nos dice el diagrama de fases, y al final el acero es, su microestructura es granos de ferrita con cementita muy poca, pero esa cementita presente en el límite de grano ferrítico, como vemos cuando ampliamos la microestructura. Estas zonas más oscuras son la cementita en el límite de grano ferrítico. Esa es la microestructura de un acero ferrítico. Si nosotros somos capaces de congelar la microestructura cuando el acero está a una temperatura tal que todos sus granos son austeníticos, eso se puede realizar mediante un temple determinado, veríamos que la microestructura que nos aparece es esta. Son granos cristalinos, todos ferríticos, más equiaxiales, más poliédricos que los granos ferríticos. Esa sería la microestructura que veríamos bajo el microscopio tras atacarla con nital. La microestructura de todos los granos austeníticos. Esa microestructura no se da en condiciones normales de enfriamiento, se tendría que congelar, como he dicho anteriormente, mediante un temple. ¿Cuál es la microestructura característica de un acero hipoeutectoide? Es esta. Esta es la microestructura característica de un acero hipoeutectoide en el cual tenemos varias fases, varios granos cristalinos distintos. Tenemos por un lado los granos blancos, que son los granos ferríticos. Ferrita siempre se representa como granos cristalinos blancos. Y a estos aumentos a los que se ha tomado esta imagen en el microscopio óptico, podemos ver unos granos oscuros también de gran tamaño. En algunos, incluso si ampliamos, vemos que esos granos oscuros están formados por láminas. Decir que esas láminas son de ferrita más cementita, que es la fase que se produce por debajo de 723 grados centígrados en la reacción eutectoide, que posteriormente veremos, y a bajos aumentos se representan como un grano oscuro, pero si nosotros somos capaces de aumentar los aumentos a los cuales es obtenida esa imagen, podemos ver que esos granos perlíticos están formados por láminas, unas más claras, son las láminas de ferrita, y otras más oscuras, que como hemos dicho anteriormente, son las que ataca el nital, las disuelve y por eso las vemos como líneas oscuras. Esas son las líneas de las placas de cementita presentes en el interior del grano perlítico. El grano perlítico está compuesto, por lo tanto, de láminas de ferrita y láminas de cementita situadas de forma alterna. Así es como crece a partir de un grano austenítico, este sería el límite de grano austenítico, y así es como crece la perlita a partir del grano austenítico por debajo de 723 grados centígrados. Crece como en forma de placas de ferrita, son las blancas, y láminas de cementita, que son las oscuras. Esta sería la microestructura de un acero eutectoide, justo el acero que tiene el 0,77% en carbono. Es una microestructura formada toda por granos perlíticos. Solo tenemos un tipo de grano perlítico. El grano perlítico a su vez está formado, como hemos visto, por láminas de ferrita, que son las bandas claras, y las láminas de cementita, que son las líneas oscuras. Y solo podemos distinguir un grano de otro, en este caso no hay límite de grano, pero un grano de otro se distingue porque la orientación de las láminas, por supuesto, no tiene por qué coincidir. Vemos que en este grano es en esta dirección, en este grano es en la dirección oblicua, y así se distingue un grano perlítico de otro grano perlítico. Estamos, en este caso, en un acero eutectoide, justo a la composición del 0,77, en este caso redondeado en este diagrama de fases al 0,8%,
y justo en la zona del eutectoide, luego veremos posteriormente más ampliada esta información, cómo todos los granos que había previamente austeníticos han transformado en grano perlítico, ¿verdad? En grano compuestos por ferrita y por cementita. Vamos a ver ahora cuál sería la microestructura bajo el microscopio óptico tras su ataque metalográfico de un acero hipereutectoide. Un acero hipereutectoide, hay primero una zona en la cual se forma cementita primaria y grano austenítico. Esta es la cementita primaria que se forma en el grano austenítico, en el límite de grano austenítico. Esta banda blanca es la cementita primaria, que en este caso el nital lo revela como un límite de grano blanco, y posteriormente a 723 grados centígrados la austenita transforma a perlita y por lo tanto nuevamente en el interior del grano obtenemos las láminas correspondientes a ferrita y cementita que conforman el grano perlítico. Estas son las reacciones que tienen lugar. En primer lugar teníamos austenita, a partir de una determinada temperatura, cuando cruzamos esta línea negra, se transforma parte de la austenita en el límite de grano, se transforma en cementita en el límite de grano, y cuando se llega a 723 grados centígrados el resto del grano austenítico transforma, como se ve aquí, en grano perlítico. Ahora vamos a ver paso a paso cada una de estas transformaciones, pero ya hemos visto cómo evoluciona la microestructura desde un acero ferrítico, un acero que tuviera en su composición final, debido a un temple, austenita, un acero hipoeutectoide obtenido por normalizado o recocido con ferrita y granos de perlita, un acero eutectoide que solo tiene granos perlíticos, ¿verdad? Y un acero hipereutectoide que tiene en el límite de grano cementita primaria y el resto del grano cristalino es perlítico, que está compuesto, como ya hemos dicho, por láminas a su vez de ferrita y cementita. En este caso, como hay otra cementita, aparte de la primaria que se forma en el límite de grano, esta otra cementita oscura en el interior del grano perlítico se denomina cementita secundaria.